Amada Iglesia, tengan todos muy buenos días. Deseo que el Señor les bendiga en gran manera. Continuamos con nuestras enseñanzas para fortalecer a la Iglesia en cuanto al amor. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema el abundante amor y misericordia de Dios reflejados en la salvación del creyente. El abundante amor y misericordia de Dios reflejados en la salvación del creyente. Y vamos a estar fundamentando la enseñanza del día de hoy en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Allí la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso en razón a la división que existía entre judíos y gentiles, ya que los judíos querían imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley para la salvación, y esto sucedía al no comprender que esta idea ya no existía más en Jesucristo. En la carta, Pablo hace una exposición del fundamento del Evangelio de Jesucristo en los primeros 3 capítulos. Y luego Pablo se dedica a enseñar la manera como ese Evangelio debe trascender en todos los aspectos de la vida de aquellos que han creído. El apóstol Pablo en esta sección de la Escritura muestra a la iglesia aquella condición en la cual estaban antes de llegar al conocimiento de Cristo, para posteriormente hacer una descripción de la naturaleza de Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, por lo cual nos da vida juntamente con Cristo. El texto nos muestra 2 características de Dios: su misericordia y su amor. El autor presenta a Dios como rico en misericordia a causa de su gran amor. La abundante misericordia de Dios sugiere entonces la razón por la cual Dios nos da salvación y vida eterna. Quiero iniciar la enseñanza, amados hermanos, planteando 2 interrogantes. Yo quiero que usted, por favor, medite en ellos unos segundos. Y el primero de ellos es: ¿puedo comprender la profundidad y trascendencia del amor de Dios al haberme escogido para salvación en Cristo?
Puedo comprender la profundidad y trascendencia del amor de Dios al haberme escogido para salvación en Cristo. Medite por un momento en esa pregunta. Ahora, vale la pena entonces preguntarnos, con base en lo que usted ha meditado, hacernos una segunda pregunta. ¿Cómo es que mi vida expresa esa comprensión? ¿Cómo es que mi vida, mi modo de vivir, mi estilo de vida expresa esa comprensión acerca del gran amor de Dios al haberme escogido para salvación en Cristo Jesús? A medida que vamos avanzando durante la enseñanza, seguramente usted va a ir respondiéndose a esos interrogantes. Entonces, la primera sección de la enseñanza del día de hoy la hemos titulado La grandeza del amor de Dios expresada al darnos vida a pesar de nuestra condición. La grandeza del amor de Dios al darnos vida a pesar de nuestra condición. Eso lo vamos a ver reflejado en los versículos 1 al 7 del texto en estudio. Los primeros 3 versículos nos permiten ver el ofrecimiento de Dios y nuestra condición antes de conocer a Cristo. Ese es un primer aspecto, el ofrecimiento de Dios y nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y el ofrecimiento de Dios a pesar de nuestra condición, el texto nos indica que es vida por medio de Jesucristo. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La carta que Pablo también escribió a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hemos visto el ofrecimiento de Dios. Ahora vamos a observar nuestra condición sin Cristo, nuestra condición antes de conocer al Señor. Observar esa condición nos va a permitir empezar a entender la trascendencia del amor de Dios. Y lo primero que nos dice el texto es que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Eso dice el verso 1. Y el verso 2 dice que andábamos siguiendo la corriente del mundo, amoldados al mundo. También nos dice que llevábamos una vida conforme al gobierno de las tinieblas, que estábamos en desobediencia a Dios, en desobediencia a Dios. Y el verso 3 nos indica que vivíamos a partir de los deseos de la carne. Vivíamos a partir de los deseos de la carne. También ejercíamos nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Eso nos indica el verso 3. Y finalmente en ese versículo se nos dice que éramos objeto de la ira de Dios. Esa era nuestra condición sin Cristo. Un segundo aspecto con respecto a la grandeza del amor de Dios es el carácter de Dios y su efecto en la vida del creyente. El carácter de Dios y su efecto en la vida del creyente. Eso lo vamos a estar observando en los versículos 4 al 6 del texto en estudio. Y lo primero es el carácter de Dios. El versículo 4 dice: pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y lo primero que observamos allí es que Dios sobreabunda en amor. Dios es el amor mismo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios sobreabunda en amor. Ese es su carácter. Pero también el texto nos indica que Dios es rico en misericordia. La palabra rico allí es que abunda en misericordia. Es una manera figurada de decir que el Señor abunda en misericordia. La misericordia de Dios es por todos los tiempos. El Salmo 136 es un hermoso cántico que tiene 26 versículos, y en cada uno de esos versículos hay un estribillo que dice del Señor: porque para siempre es su misericordia. Dios es rico, abunda en misericordia. Ya vimos entonces el carácter de Dios. Ahora vamos a observar el efecto en la vida del creyente. Y lo primero que nos indica el texto bíblico en el verso 5 es que a pesar de haber estado muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Dios nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. El gran amor de Dios se ve reflejado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, con cuya sangre hemos sido rescatados. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Un efecto más del carácter de Dios en la vida del creyente es que Dios nos resucita juntamente con Cristo para vida eterna. Dios nos resucitó juntamente con Cristo para vida eterna. Además, Dios nos da un lugar en el reino celestial juntamente con Cristo. El versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un tercer aspecto, amados hermanos, con respecto a la grandeza del amor de Dios, es el propósito de Dios al querer dar vida a pesar de la condición pecaminosa del hombre. El versículo 7 dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de Dios al querer dar vida es dar a conocer en los tiempos venideros la abundante riqueza de su gracia. Dios, a través de Cristo, ha dado a conocer y seguirá dando a conocer la abundante riqueza de su gracia por todos los tiempos. Lo segundo es dar a conocer su carácter bondadoso para con nosotros en Cristo Jesús. Una segunda sección, amados hermanos, de la enseñanza del día de hoy, la hemos titulado Entendiendo las razones por las cuales
tenemos acceso a la salvación. Entendiendo las razones por las cuales usted y yo tenemos acceso a la salvación. Y eso lo vamos a estar fundamentando en los versículos 8 al 10 del texto que estamos estudiando. Y la primera razón que encontramos es que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. El hombre no puede hacer nada en el sentido de querer ganar la salvación. La salvación es un regalo que el hombre inmerecidamente recibe por la escogencia e iniciativa soberana de Dios. Es por su gracia. El verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. Una segunda razón es por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. El verso 8 sigue diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios con antelación escoge soberanamente a sus hijos para que mediante la fe en Jesús tengan acceso a la vida eterna. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, verso 17, Romanos 1:17, escribió, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una tercera razón es por la iniciativa soberana de Dios. Se trata de Dios. Él decidió darnos el regalo de la salvación. No es por nuestros propios méritos. El verso 8 sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 inicia diciendo, no por obra, no por obra. Nunca, amados hermanos, se ha tratado de nosotros. Siempre se ha tratado del gran amor de Dios por nosotros. Isaías, en el capítulo 64, verso 6, en la parte A de ese versículo dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una cuarta razón es porque la gloria del hecho salvífico pertenece a Dios y no al hombre. La gloria del hecho salvífico pertenece a Dios y no al hombre. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Una quinta razón es porque somos creación de Dios. Porque somos creación de Dios. El verso 10 dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Una sexta razón por la cual tenemos acceso a la salvación es porque fuimos creados para alcanzar la imagen de Cristo. Fuimos creados para alcanzar la imagen de Cristo. El verso 10 dice, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Una séptima razón es porque Dios nos ha creado en Cristo para hacer el bien. Dios nos ha creado en Cristo para hacer el bien. El verso 10 sigue diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Y una octava y última razón es porque de manera previamente Dios dispuso para nosotros el llevar a la práctica buenas obras. De manera previa Dios dispuso para nosotros llevar a la práctica buenas obras. El versículo 10 sigue diciendo: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La carta que escribió Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 29, en la Nueva Versión Internacional dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una reflexión final, amados hermanos, es que la salvación es un regalo que el creyente inmerecidamente ha recibido por la escogencia e iniciativa soberana de Dios. Se trata de que Dios sobreabunda en amor y misericordia con nosotros, y a pesar de nuestra condición de imperfección por el pecado, su amor incondicional se refleja al darnos salvación por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Conclusiones, amados hermanos. Quisiera que recordáramos los dos interrogantes que nos hicimos al iniciar esta enseñanza. Yo los voy a unir, esos dos interrogantes, para recordarlos. Y unidos, entonces, la pregunta sería ahora: ¿cómo es que mi vida expresa la comprensión de la profundidad y trascendencia del amor de Dios al haberme escogido para salvación en Cristo? ¿Cómo es que mi vida expresa la comprensión de la profundidad y trascendencia del amor de Dios al haberme escogido para darme salvación en Cristo? El grado de comprensión, amados hermanos, del amor de Dios para con nosotros en Cristo se hace evidente cuando nuestra vida refleja la imagen de su Hijo Jesucristo. Se hace evidente cuando de manera constante procuramos agradar a Dios llevando una vida recta, justa, perfecta, en santidad y abundante en buenas obras. Hay una relación directa, amados hermanos, entre la comprensión del gran amor de Dios por nosotros y una vida transformada conforme el carácter de Cristo que refleja esa comprensión. Observemos entonces, amados hermanos, detenidamente nuestra vida, y entonces podremos comprender cuánto entendimiento hay en nosotros acerca del gran amor de Dios por nosotros. Para finalizar, amados hermanos, quiero hacer una oración conforme a la oración del apóstol Pablo por los hermanos de la iglesia de Éfeso. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versos 16 al 18, Pablo ora por los hermanos de la iglesia de Éfeso. En la versión Dios habla hoy, la palabra de Dios dice así: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios,
Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Amén. Amados hermanos, deseo que el Señor les bendiga en gran manera.